tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días, hermanos de la fe de la Iglesia IGRE. Llegamos en nuestro estudio del libro de Levítico con el capítulo 27. Este capítulo trata sobre las cosas consagradas a Dios. Empezamos con los versículos 1 y 2. Que trata sobre las personas consagradas al Señor. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Este capítulo aborda lo que se consagra a Dios mediante un voto. Eso significa que no se demandaba por un mandamiento de la ley, sino que el voto era una ofrenda libremente prometida y entregada a Dios. En este caso se trata de personas que fueron prometidas a Jehová mediante un voto. Un voto es una promesa hecha a Dios de manera voluntaria y no en obediencia a ningún mandamiento divino. Por ejemplo, un hombre de la tribu de Judá, en un momento de angustia por gratitud o por un llamado, podría querer consagrar su hijo al Señor, pero no podía dar a su hijo para el servicio en el tabernáculo, porque no era una familia sacerdotal. Así que para consagrar a su hijo, seguiría los procedimientos de los siguientes versículos. Era posible que una persona dedicara a otra persona a Dios. Se esperaba que la persona dedicada sirviera en el santuario, pero este pasaje muestra que dicha persona podía ser liberada mediante el pago de cierta cantidad de dinero. La grandeza de estos mandamientos es que le daban al que hacía un voto de consagración algo concreto que hacer. El voto de consagración era por lo tanto mucho más que meras palabras, tenía una acción concreta asociada a él y evitaba que las personas hicieran votos vacíos, es decir, que luego no pudieran cumplirla para Dios. No en pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que se hacía un voto había que cumplirlo. Sin embargo, se podía hacer sustituciones y era esta posibilidad de hacer una sustitución la que distinguía al voto de la ofrenda sacrificial hecha en el altar. Asignación del valor de las personas consagradas mediante el voto. Leemos los versículos del 3 al 7. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario, y si fuere mujer, la estimará en 30 ciclos, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata,
Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Se asignaba un valor a las personas según su edad y su utilidad, generalmente para la sociedad, especialmente en una sociedad agrícola. Un hombre de entre 20 y 50 años era más valioso que un niño de 1 mes a 5 años. La edad, según el género masculino o femenino, era de 0 a 4, 5 ciclos y 3 ciclos para el femenino, para la mujer. De 5 años a 19, el masculino serían 20 ciclos y el femenino 10 ciclos. De 20 a 59, el hombre sería de 50 ciclos y la mujer sería de 30 ciclos. Más de 60 años sería 15 ciclos para el hombre y 10 ciclos para la mujer. La valoración se hacía principalmente en términos de una estimación de valor del trabajo físico de la persona. El hombre normal de 25 años podía trabajar más en el tabernáculo que un niño de 5 años. Los precios, valores de los individuos deben entenderse como la representación, ya sea del salario de un trabajador, que era un ciclo al mes en el periodo bíblico, o del valor relativo de los servicios de la persona en el tabernáculo. Si los servicios incluían un trabajo manual pesado en lo relacionado con los animales de sacrificio o en el transporte del tabernáculo, resulta fácil entender por qué a los hombres jóvenes se le daría un valor más alto. En tercer, tenemos en el versículo 8, habla sobre la concesión para los hombres en la consagración mediante el voto. Versículo 8 dice: pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará el precio el sacerdote. Lo importante es que a nadie se le prohibía cumplir un voto de consagración porque no tuviera suficiente dinero. Si era pobre, los sacerdotes serían flexibles con la estimación. Todos pueden darle su vida al Señor. Nadie es demasiado pequeño, demasiado insignificante o demasiado inútil. Dios quiere usarnos a todos nosotros y a cada uno de nosotros. Cuando Dios acepta la sustitución del dinero por el voto hecho, el sacerdote debía tener en cuenta la posibilidad financiera del que hacía el voto o promesa. Dios no solo quería que los ricos le consagraran cosas, quería que esta devoción y consagración especiales estuvieran al alcance de todos, tanto ricos como de pobres. Seguimos en los versículos del 9 al 13 y empezamos con el rescate de bienes consagrados a Dios mediante voto sobre el rescate de animales. Y dice así los versículos del 9 al 13. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados.
si fueren a algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Aquí vemos como si un animal era limpio, apto para el sacrificio, y las personas querían rescatarlo del voto de consagración a Jehová, quizás porque el animal era especialmente útil y podía cambiarse por otro animal, siempre que ese animal también fuera limpio y adecuado para el sacrificio. Si un animal era inmundo, no apto para el sacrificio, podía ser consagrado a Jehová mediante voto y luego se podía rescatar, pero el sacerdote establecía un valor al animal y la persona agregaba un quinto a ese valor, 20%, y le daba el total al tesoro del tabernáculo. Una vez más, si la persona solo quería consagrar a Jehová su animal inmundo, como por ejemplo un burro, podía dárselo a un sacerdote, quien lo usaría o lo vendería y entregaría el dinero al tesoro del tabernáculo. Pero si deseaba conservar el animal mientras estaba todavía consagrado a Jehová mediante voto, tenía que pagar el precio del animal más un 20%. Podía consagrar su burro y usarlo también, pero le costaría el valor del burro más un 20%. En el siguiente versículo, del 14 al 15, habla sobre el rescate de casas. Y dice así: cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya. Con una casa, como en el caso de un animal inmundo, si un hombre quería consagrar la casa a Jehová mediante voto, mientras todavía la usaba, el sacerdote establecía un valor a la casa. Después de que se calculaba el valor de la casa, se agregaba un 20% adicional, y ese sería el total que se entregaba al tesoro del tabernáculo, y el voto se consideraba cumplido. En los siguientes versículos, del 16 al 21, habla sobre el rescate de tierra que pertenecían a la familia por reparto. Esto sería como una herencia. Dice así del 16 al 21: si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero, conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová,
como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Esto se relaciona con la tierra que pertenecía a la familia o al clan del comprador, de acuerdo con el reparto de tierras que luego ocurriría en Josué 13:21. En cuanto a la tierra, su valor se basaba en su producción potencial, así como la cantidad de años que faltaba hasta el año jubileo. Continuamos con los versículos 22-25, que habla sobre el rescate de tierras que no pertenecían a la familia por reparto. Y dice así en los versículos del 22 al 25: Y si dedicaré a alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. De cierta forma, la tierra no se había comprado realmente, solo se había arrendado hasta el próximo año del jubileo. El sacerdote hacía una estimación del valor de la tierra y tenía en cuenta el número de años hasta el próximo jubileo. Esta cantidad se daba como cosa consagrada a Jehová, y Dios consideraba la tierra como verdaderamente dedicada a él. Un gera era una unidad de peso que, según este versículo, era la 20ª parte de un ciclo. La gera era la unidad de medida más pequeña en el sistema utilizado en aquellos tiempos. Su equivalencia aproximadamente sería de medio gramo. Continuamos con los versículos 26-27, que trata sobre el rescate del voto de consagración del primogénito. Y dice así los versículos 26-27: Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la 5ª parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Dado que el primogénito ya pertenecía a Dios, esto se habla en Éxodo 13:2, no se permitía consagrarlo a Jehová mediante voto. Si el animal primogénito era un animal limpio, tenía que ser sacrificado. Sin embargo, un animal primogénito inmundo se podía vender o rescatar, volverlo a comprar del Señor. Los siguientes versículos del 28 al 29 habla sobre que no se puede rescatar ninguna cosa ni ninguna persona consagrada a Jehová. Y dice así los versículos 28 y 29: Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Consagrar algo a Jehová cuando se le dedicaba iba más allá de dedicar algo mediante un voto. A menudo tenía el significado de destruir el artículo
o ejecutar a la persona, para que nadie más pudiera usarlo, y todo su valor se entregaba a Dios. Por lo tanto, si algo ya se había declarado una cosa consagrada, no se podía dar mediante voto. Ya pertenecía a Dios y era cosa santísima para Jehová. Así como otros pasajes traduce la palabra consagrada como anatema, porque lo consagrado a Dios se destruía y no se utilizaba para ningún otro propósito. Por estas razones, un artículo consagrado a Dios no se podía rescatar por un precio. Ya pertenecía a Jehová y tenía que ser entregado a Él. Ninguna cosa consagrada, es decir, nada que esté absolutamente consagrado a Dios, con una maldición sobre sí mismo o sobre otros, si no se deshacen de ellos de acuerdo con su voto. En este sentido, una persona no podía escapar de la ejecución al ser rescatada. Si ya se había consagrado al Señor, tenía que enfrentar su destino o castigo. Un ejemplo de esto se encuentra en 1 Samuel 15, donde se le ordenó al rey Saúl que trajera el juicio de Dios contra los amalecitas. Estos estaban consagrados y habían de ser muertos. Saúl no lo cumplió y desagradó mucho al Señor. Los siguientes versículos del 30 al 33 trata sobre el pago de diezmo y dice así, versículos 30 al 33: y el diezmo en la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán consagradas, no podrán ser rescatados. En este contexto, el diezmo simplemente significa la décima parte o el 10%. Israel daba el 10% de sus rebaños, de sus granos y de sus frutos a Dios. Este diezmo, el 10%, era sagrado y separado para Dios, que sería cosa santísima para Jehová. La palabra diezmo está relacionada con el número 10 y por tanto se refiere a la décima parte. El concepto de diezmo no era nuevo para los israelitas, ya que observamos esta práctica antes de la entrega de la ley en Génesis 14:20, Génesis 28 del 20 al 22. Así, lo que encontramos en Levítico 27 es una sistematización de una práctica anterior. El antiguo Israel practicaba al menos 2 diezmos. Aquí en Levítico está el diezmo general, que también parece describirse en Deuteronomio 14 del 22 al 27. Y Deuteronomio 14 del 28 al 29 describe un segundo diezmo que se pagaba cada 3 años y se entregaba al levita y al pobre. Si bien el Nuevo Testamento no ordena ni enfatiza el diezmo, sí afirma que dar es un deber para el pueblo de Dios y no hablaba negativamente sobre el diezmo. Jesús aprobó el diezmo cuidadoso de los líderes religiosos de su época, mientras los reprendía por lo que no hacían. Melquisedec
fue alabado cuando le dio a Abraham el diezmo. El Nuevo Testamento ofrece muchos principios para los creyentes den bajo el nuevo pacto. Dar es un mandamiento y no una opción. Podemos leerlo en 1 Corintios 16, 1-2. La verdadera dádiva comienza cuando primero nos entregamos al Señor, pues sólo así daremos nuestros recursos financieros como debemos. Dar no puede ser una orden de nivel de ningún creyente individual, en ningún momento particular, ni siquiera de un apóstol. Dar es una prueba válida de la sinceridad de nuestro amor por Dios y los demás. Dar debe verse como invertir dinero, no como gastar dinero. No se debe dar con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dar siempre debe incluir dar a los ministerios que nos alimentan espiritualmente de manera directa, debido a que el énfasis del Nuevo Testamento está en dar, más que en diezmar. Muchas personas vuelven a la ley del diezmo del Antiguo Testamento, como se debe dar de manera proporcional. Aquí habla en 1 Corintios 16, 2. Deberíamos dar cierto porcentaje y el 10% es un buen punto de referencia, un punto de partida. Los diezmos también podían ser rescatados o recomprados del Señor. Por ejemplo, en lugar de diezmar la buena semilla de su campo, un agricultor podía pagar el valor de la semilla más el 20%. Según los comentaristas judíos, esta expresión es una alusión a la forma en que los animales se seleccionaban para el diezmo. Los animales se contaban mientras pasaban una sola fila bajo la vara del pastor. El 10º animal se marcaba con un palo de color rojo para mostrar que había sido elegido para el diezmo. Por último, leemos en el versículo 34 que habla sobre los mandamientos. Y dice así en el versículo 34: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. No eran meras tradiciones y costumbres, aunque los hombres comenzaron a unir tradiciones y costumbres a estos mandamientos. Estos eran y son los mandamientos de Jehová. Como hemos visto anteriormente en Levítico, la frase delante de Jehová aparece casi 60 veces más que en cualquier otro libro de la Biblia. Lo que sucede en Levítico ocurre delante de Jehová. Y cada aspecto de obediencia que nos demanda ilustra, ya sea en un mandamiento específico o en una imagen preciosa como caminar delante de Jehová. En este libro de Levítico hemos visto que aquí se pueden descubrir los requisitos rígidos de la justicia divina, la maldad del pecado, la amplitud excesiva del mandamiento y el fin de toda perfección humana. Mediante esta ley está el conocimiento, pero no cura el pecado. Entonces vemos que Cristo fue el cumplimiento de la ley para la justicia a todos los cristianos. Este último versículo concluye el libro de Levítico y resume su contenido. También revela que el capítulo 27 no es un apéndice, sino una parte de la revelación de Dios para el ser humano de la época de la ley. Hemos visto que el Éxodo
concluía con la construcción de la tienda de reunión. El Levítico prosigue con las reglas y mandamientos sobre la adoración en dicha tienda. Por ello, este libro puede definirse como el gran libro de la adoración. Su contenido incluye sacrificios, ritos y ceremonias, purificaciones, convocaciones, fiestas, días santos y advertencias. Todo este ceremonial litúrgico fue dado a los israelitas para enseñarles grandes verdades espirituales. Pero aquellas verdades señalan a la persona y obra redentora de Cristo y se aplican hoy al desarrollo espiritual de nosotros, los cristianos, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. El cristiano debe estar hoy agradecido por la gracia y misericordia de Dios. Dice la carta, y por último os leo un pasaje de la carta de San Pablo a Tito. Este pasaje es Tito, capítulo 2, del 11 al 14, y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, estimados hermanos de la fe, vamos a orar. Oh Señor mío, mi roca, mi redentor, gracias porque tú eres infinito, consistente y perfectamente sabio. Tú has dicho que todo lo que tenemos será aceptable para ti si lo damos con entusiasmo y alegría. Padre, bendícenos con tu Santo Espíritu de amor, de misericordia. Quita toda iniquidad que retengamos en nuestros corazones, que impide que podamos estar delante de ti. Tú has dicho que debemos dar de acuerdo con lo que tenemos, así que te damos y consagramos a ti nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia, porque a ti, Padre, te pertenece. Solo en ti confiamos, obedecemos y te servimos, Señor. Ayúdanos a llevar nuestras ofrendas con un corazón ansioso, no para compararnos con otros, sino como acto de adoración hacia ti. Que podamos encontrar la paz, la humildad, el amor que anhelamos en ti, Padre, y la fuerza que necesitamos en tu nombre. Que tu presencia esté y nos acompañe a cada uno de nosotros, cada hora, cada segundo del día. Te pedimos nos ayudes a vivir una vida de fe, amor y devoción a ti, Padre. Te pedimos traigas también prosperidad, bendito Dios, para nuestras vidas, para nuestras familias y para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Padre derrame un espíritu de generosidad entre nosotros para que seamos prosperados sobrenaturalmente y que Jesucristo sea glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.